Si nosotros nos venimos en orden, ¿vale? Este icono es para cerrar y aplicar y se va a utilizar cada vez que yo esté seguro de subir los datos a Power BI. Simplemente lo cerramos y aplicamos, esperamos para que transforme los datos y los suba. Pero si yo necesito un nuevo origen, simplemente vengo, escojo qué tipo de origen necesito. Ya habíamos visto esto y simplemente lo importamos. Si quisiéramos otro archivo, simplemente lo seleccionamos y él lo va a dejar aquí abajito. Si yo quiero un archivo reciente, vengo acá. Si quiero especificar los datos, es decir, crear una tabla nueva en donde yo pueda dar fácilmente, por ejemplo, nombre, apellido, etc. ¿Vale? Y aquí abajo hablo de las filas. 1, 2, 3. ¿Vale? Yo podría crearlo fácilmente. Él me lo crea y aquí está nombre, apellido y los números. Asimismo, como estoy creando eso, también podría copiar y pegar fácilmente de una tabla cualquiera. En este caso vamos a copiar esto al azar y lo pegamos acá. Y a continuación le decimos aceptar y él lo que me hace es importar los datos y luego los vamos a limpiar. La configuración de origen de datos es bien importante cuando yo tengo una sola carpeta, por ejemplo en el escritorio, y yo lo que hago es copiar la dirección o simplemente escoger la carpeta o el archivo para que yo lo pueda trabajar. Este ejercicio es bien importante cuando yo estoy subiendo datos a Excel, por ejemplo, y automáticamente él se va a direccionar en ese origen de datos para que se puedan modificar. Este administrar parámetros lo veremos más adelante porque es un poco más complejo y habla de un movimiento dinámico. Lo pueden trabajar ustedes ya autónomamente. Acá actualizamos la vista previa por si hay cambios. Démonos cuenta que aquí yo podría elegir una columna, entonces las columnas son estas son las filas. Si yo le digo elijamos las columnas, le hago clic, acá me dice qué es lo que yo quiero. Si yo le digo nombre del vendedor, me deja solo el nombre del vendedor y acá me va dejando el historial de los pasos que estoy creando. Si yo quito las columnas, estoy quitando las columnas que están seleccionadas. Si yo por ejemplo quiero conservar filas, acá hay varias opciones. Si quiero conservar las 8 primeras filas, me deja solo las 8 primeras filas. Si quiero quitar filas, vamos a quitar las 3 primeras filas y él va actualizando el archivo en tiempo real. ¿Listo? Como se dan cuenta, la mayoría de los elementos que tenemos acá o la mayoría de las herramientas con las que contamos son muy intuitivas y buscan facilitar mi trabajo con Power BI. Una vez usted ya ha trabajado con la mayoría de los iconos y ha podido interactuar con ellos, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Power BI o Power Query en este caso, él identifica el tipo de dato que yo tengo. En este caso él identifica que esto es un texto. Acá por ejemplo él me muestra que es un costo, pero tengo que cambiarlo por un valor numérico. Para eso doy clic derecho, le digo cambiar tipo y le puedo decir que esto es un número decimal. Entonces en ese orden de ideas démonos cuenta que el icono de la derecha cambió. Si quisiera trabajar con este que es un valor, podría cambiar también el tipo y decirle que este es un número entero, por ejemplo, y miren que el icono es de número entero, no tiene el punto decimal, y acá sí lo tiene. Como ya se dieron cuenta, aquí tenemos un acceso rápido y podríamos ponerlo en porcentaje y demás, de acuerdo a la necesidad de la depuración que usted tenga que hacer en su base de datos. Si yo quisiera, por ejemplo, que los nombres de las ciudades estuvieran en mayúsculas, lo único que tengo que hacer es ir a transformar y cambiarlo a mayúsculas, y ahí todos los datos que tenga, pueden ser 100.000 datos, los hace instantáneamente. O puedo poner en mayúsculas la primera letra de la palabra. En ocasiones, démonos cuenta que acá Power Query me puso estos encabezados promovidos automáticamente. Es que cuando usted importa el archivo a Power Query, la primera fila del archivo queda aquí abajo, no queda arriba. Eso se llama promover encabezados y quiere decir que esta primera fila, como son los títulos o contiene los títulos, van a subir para que yo le pueda hacer filtros. Para eso me voy a parar en la número 1
o sencillamente vengo a transformar y le digo usar la primera fila como encabezado, y él automáticamente me dice encabezados promovidos, y lo que hizo fue pasar los títulos en la parte superior para que yo pueda trabajar mucho más fácil. Como también se dan cuenta, yo tengo la posibilidad de crear los filtros que bien se conocen en Excel, pero recuerden que este no es un trabajo con Excel. Lo que pasa es que como es una herramienta de Microsoft, tiene funciones similares que hacen optimizar mi trabajo cuando ya conozco previamente Excel. Démonos cuenta que en el menú transformar yo puedo transponer filas y columnas o puedo invertirlas. Quitamos estos elementos acá. Rápidamente me dice el valor de las filas que yo tengo. Él me puede detectar automáticamente el tipo de dato que tenemos. Le puedo básicamente cambiar el nombre haciéndole clic ahí o simplemente doble clic acá. Una función bien interesante es que si por ejemplo este 25 yo quisiera reemplazar ese valor 25 con el 1, él lo que va a hacer es copiar, reemplazarme el valor en todo lo que tenga 25 de ahí para abajo. Es una función bien importante cuando tengo que modificar grandes cantidades de datos. Démonos cuenta esta función que es extraer. Básicamente puedo extraer la longitud. En este caso era una longitud de los números. Tenemos acá 2, 4, 6 números. Entonces lo que hace es contar la cantidad de dígitos que tiene, ¿sí? Y así con todos los datos que tiene ahí para abajo. Pero si también quiero extraer los primeros caracteres, le puedo decir que necesito en esas celdas extraer los primeros 4 caracteres, y él los va a extraer de manera fácil. Eso aplica también para letras, o también lo puedo hacer con los últimos caracteres, que me mantenga los últimos 3. O un rango, o puede ser por un delimitador. Un delimitador puede ser un espacio. Si yo quisiera extraer solo los apellidos de acá, pues démonos cuenta que como punto característico tienen espacio y espacio. Entonces para eso le voy a decir extraer, le voy a decir texto, pues tienen que probar las demás opciones. Texto entre delimitadores, le voy a decir acá un espacio y acá otro espacio. ¿Listo? Entonces el de inicio va a buscar este señor y después encuentra otro espacio, y lo que hace es extraer García, y de ahí para abajo los demás apellidos. Entonces, como se dan cuenta, tiene funciones muy fáciles, rápidas, para que yo pueda modificar o limpiar la base de datos de manera efectiva y rápida. Démonos cuenta que también es muy fácil que yo pueda decirle importar un nuevo origen, en este caso web, por hacer un ejemplo con otro tipo de datos que es muy conocido, que sería una plataforma web. Pues básicamente yo copio una dirección y la pego. Cuando yo le digo aceptar, pues lo que hace es ir a esa dirección. Obviamente debemos tener internet, y lo que va a hacer es hacernos una vista previa. En este caso son los países del mundo, y lo que hace es importarlo, ¿vale? Y hacemos exactamente lo mismo para que yo pueda transformar los datos en Power Query. Una vez yo esté seguro que ya estoy o ya depuré bien mis datos, lo que voy a hacer es decirle cerrar y aplicar. Tenemos que esperar hasta que carguen todas las tablas y listo. Ahora tenemos nuestros datos en cada una de las tablas. Muy bien, hasta acá vimos rápidamente las herramientas de inicio y algunas de transformar. Son muy sencillas, las demás las vamos a ir viendo más adelante porque ya son un poquito más especializadas. Nos vemos en el siguiente tutorial.